exploraciones que hemos considerado que son ensayos directos, ¿no? O exploraciones directas. Y hay otras que son exploraciones indirectas. ¿Okay? Las exploraciones indirectas dependen no de la ejecución de una perforación o de una excavación, sino dependen de la medición de la superficie del suelo, la medición de una serie de propiedades en superficie. Que me permitan eventualmente conocer qué tipo o qué, cuál es la variación de cierta propiedad en profundidad. Yo no voy a hacer ninguna exploración, solamente voy a colocar una serie de sensores en el suelo que van a medir determinadas propiedades que me van a ayudar a conocer qué ocurre a profundidad. Esa es la característica de un ensayo o de una serie de exploraciones indirectas. Repito, una serie de mediciones de ciertas propiedades o de ciertos parámetros, de ciertos parámetros en superficie que me van a ayudar a conocer las propiedades del suelo en profundidad. Son indirectas. Esas son las exploraciones indirectas. Ahora, tenemos métodos geofísicos. La mayoría de ensayos indirectos son los ensayos geofísicos, ¿ok? Que tienen que ver con la propagación de ondas. Ahora, de manera muy sucinta, les vamos a tocar. Métodos geofísicos, ¿ok? Son métodos no invasivos. Como indica allí, son técnicas no destructivas. Es decir, los ensayos indirectos también se denominan ensayos o técnicas no destructivas. Proporciona información espacial del suelo y la roca. Hay diferentes métodos electromagnéticos. ¿Qué quiere decir? Que los parámetros que vamos a leer en superficie tienen que ver con los campos eléctricos y magnéticos, ¿ok? Cuando digo sísmicos, que es lo segundo que está en negrita, indica que yo voy a evaluar la propagación de ciertas ondas en el suelo. Voy a generar una perturbación en el suelo. Cuando yo genero una perturbación en el suelo, se generan una serie de ondas. Es como cuando yo lanzo una piedra pequeña en un estanque con agua. Se genera una serie de ondas, ¿verdad? Imaginemos que tenemos una serie de sensores que miden esas ondas y me permiten conocer qué ocurre debajo de esa superficie. Los métodos geoeléctricos que miden el campo eléctrico y los métodos gravimétricos que miden el campo gravitacional. ¿Ok? Todo en superficie para poder conocerlo en mayor profundidad. Pero también hay métodos destructivos invasivos. También hay, les acabo de decir, ¿no? Los primeros que están ahí, las exploraciones directas. Alteran la masa del suelo y permiten la inspección del suelo tomando muestras. Recuerden, en los métodos indirectos no se extrae. Entonces, los ensayos in situ son los siguientes. Pueden ser las excavaciones o calicatas, pueden ser barreras eléctricas o manuales, sondeos rotatorios, digamos testigos rotatorios, diamantinas o los ensayos de penetración directa como el SPT que yo les había mencionado ya hace. ¿Okay? Recuerden, indirectos en la parte superior, directos en la parte inferior. Ahora, vamos a hablar rápidamente de los ensayos indirectos, los geofísicos. ¿Okay? Sin ánimo de ser un curso de geofísica, porque geofísica es una rama que por sí misma es independiente, vamos a hablar de los ensayos geofísicos. ¿Okay? Entonces, los métodos sísmicos que yo les hacía mención están en un rango que se denomina de bajas deformaciones. ¿Okay? Podemos entender eso cuando ocurre un sismo, ¿verdad? Cuando ocurre un sismo existe movimiento de la superficie. Estamos hablando a niveles de grandes deformaciones aquí, ¿verdad? Pero los métodos sísmicos no llegan a este nivel de deformación, no llegan a este nivel de movimiento. Vamos a concentrarnos principalmente en bajas deformaciones, ¿ok? Y en bajas deformaciones nos referimos a lo que se denomina, y está en el cuadrado superior o en el rectángulo superior, la propagación de ondas, ¿ok? O pequeñas vibraciones. Entonces, existen una serie de ondas cuando nosotros realizamos alguna perturbación. Es un PDF, pero no. Depende, esa es una animación. Entonces, vamos a crear aquí esta es la superficie. ¿Okay? Esta es la superficie y nosotros tenemos, por ejemplo, generamos un golpe aquí. Vamos a ver un poquito.
martillo, con un mazo, golpeamos la superficie del suelo. Y se van a generar una serie de ondas, ¿ok? Una serie de ondas sísmicas, ¿ok? Esas ondas sísmicas pueden ser de los tipos que tenemos aquí. Las ondas P, que son en la parte superior izquierda, las ondas S, inferior izquierda, ondas Rayleigh y ondas Brown. ¿Okay? Simplemente recordar esto, porque esto ustedes lo van a ver incluso después en ingeniería sismoresistente y en algunos otros cursos también. ¿Okay? Las ondas P son ondas de compresión. Solamente recordemos estas partes. ¿Okay? P tiene que ver con compresión. Y S tiene que ver con corte. Luego vienen las ondas superficiales, que son las que están a la derecha, que son las R y las L. Cuando tenemos una perturbación en el suelo, una serie de ondas de distintos tipos aparecen. ¿Ok? No hay mucho que comentar. Ahora, existe un método indirecto que se denomina refracción sísmica. ¿Ok? Y el método involucra lo siguiente. Involucra la colocación de una serie de sensores en el suelo, aquí, en la superficie del suelo, y golpear que una persona o que un operario golpee sobre la superficie del suelo y genere una serie de ondas, ¿ok? Que se van a propagar debajo del suelo. Yo con estos sensores en la superficie voy a registrar el movimiento que generan la propagación de estas ondas producto de haber golpeado con un martillo el suelo, o con un mazo el suelo, o con una pompa. ¿Ok? Repito, yo no estoy colocando sensores en profundidad, yo estoy colocando sensores en la superficie del suelo. Cuando coloco sensores en la superficie del suelo, yo necesito provocar una fuente activa, o que una fuente activa provoque una energía que se propague por debajo del suelo. Como estas ondas, vean aquí cada una de estas líneas representa el recorrido de una onda. Estas ondas pasan por la superficie, pasan por el estrato del suelo y luego regresan a la superficie. Y estos sensores lo registran. ¿Okay? Esa es la idea de una refracción sísmica. ¿Okay? ¿Y qué miden? Miden estas ondas de aquí, las primeras ondas, que son las ondas P. ¿Okay? Son las ondas de compresión. ¿Okay? Y aquí vamos a recordar algo en la academia o en el colegio, o incluso aquí quizás en algún curso de física. Lo que se denomina la ley de Snell, ¿verdad? En óptica generalmente se utiliza la ley de Snell, pero vamos a utilizarla aquí en suelo. Si yo tengo una fuente y yo genero un golpe, va a haber una onda que va a viajar por debajo del suelo. Aquí estamos debajo, esta es la superficie. Aquí está la onda que viaja, y aquí yo tengo dos estratos, vean, estrato 1 y estrato 2. Y tienen diferentes rigideces. Este suelo es más rígido que este. ¿Por qué? La lógica nos dice que tenemos un estrato de suelo, una columna de suelo. ¿Okay? Entonces, este estrato, tengo una serie de estratos, ¿verdad? Aquí. En la unidad 4, pero ya creo que intuitivamente podemos nosotros entenderlo, vamos a evaluar una serie de puntos. ¿Okay? Este punto de aquí está sujeto al peso de estos materiales, ¿cierto? De toda esta columna. Este punto está asociado a toda esta columna y este punto a toda esta columna, ¿cierto? Entonces, este punto de aquí tiene mayor peso de toda esta columna por encima y por tanto tendría teóricamente una mayor resistencia. ¿Ok? Esa es la lógica. Puede darse lo opuesto, pero esas son características un poco especiales. ¿Ok? Entonces, en general los materiales que se encuentran a mayor profundidad son más rígidos que los materiales que se encuentran a menores profundidades. ¿Ok? Entonces, estos son los estratos del suelo. Este suelo es más rígido que este porque está más profundo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una onda que viaja aquí, en esta interfase, ustedes recuerdan que la ley de Snell, ¿verdad? Tenemos un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. Eso está, digamos, en esta ley de Snell. La velocidad de estos dos ondas, de la onda que llega y la onda que sale, está en función de la relación de los senos trigonométricos de este ángulo de incidencia y este ángulo de refracción. Llega y se refracta. ¿Qué significa eso? Que cambia el ángulo de incidencia. Y yo lo voy a dibujar. Tengo esto
un rayo. Esta es la interfase, ¿no? Yo tengo una vertical, que es esta de aquí. ¿Okay? Aquí tengo un ángulo de incidencia y luego este ángulo va a cambiar al ángulo R, así. ¿Y por qué cambia el ángulo? Porque es distinto I de R, no son iguales, ¿no? ¿Por qué cambia? Porque la velocidad entre estos dos estratos, o la rigidez entre los dos estratos es distinta. ¿Ok? Ven aquí que el seno de I sobre el seno de R, vamos a ponerlo así, ¿no? Es igual a lo que se llama la velocidad 1 y la velocidad 2, le vamos a llamar. Velocidad 1 y velocidad 2. ¿Ok? Esa es la idea. Esto de aquí es una refracción. ¿Qué significa refracción? Significa el cambio del ángulo de incidencia producto de una interfaz. Eso es refracción. Reflexión es, llegamos al ángulo de incidencia, llegamos a la interfaz y regresa lo mismo. Es decir, aquí es I y aquí también es I. Entra I y sale I. ¿Ok? Eso es reflexión. Eso no es nuestro caso. Nuestro caso es refracción. Cuando cambia el ángulo, este rayo, esta onda viaja en esta dirección y luego cambia su rayo. Eso es refracción. ¿Ok? Bueno, recuerden nuestro curso de física, son un poco darles los conceptos de por qué llamamos refracción. Dime que qué me dice. Tenemos la onda incidente y la onda refractada. ¿Ok? Este ángulo R se va a hacer cada vez más grande hasta un punto que llegue a 90 grados. ¿Qué quiere decir que llegue a 90 grados? Que la onda viene y se propaga en la misma dirección de la interfaz, 90 grados. ¿Ok? Recuerden, incidente, refractada. Hay un ángulo de refracción crítica que es este. Esta es la refracción crítica, que es el de 90 grados. Y eso es lo que nos importa. ¿Por qué? Porque vean este esquema. Tengo un golpe. Tengo una onda, y luego una onda que viaja en la interfase y luego regresa a la superficie, ¿verdad? Esta onda que viaja en la interfase viaja con la velocidad de este estrato que está debajo, no de este, sino de este. Y este es más rígido que este, por tanto viaja a mayor velocidad de este que este. Llega y regresa, llega, regresa, llega, regresa y así sucesivamente. Y eso es lo que miden los sensores que están en superficie. ¿Ok? Todo eso es lo que miden los sensores que están en superficie. ¿Qué utilizamos nosotros? Utilizamos estos equipos que están aquí. 7 minutos, tenemos estos equipos que están aquí, sismógrafos, cables, todos esos sensores que están allí de color negro, estos sensores que están aquí, son sensores de este tipo, ¿no? Aquí. Son estos sensores que tienen una punta que se incrusta en el suelo, ¿ok? Para darle estabilidad. Luego, esto es la comba, ¿ok? Y este es el plato metálico. Una comba de 25 libras, 10 kilos más o menos, puede ser un poco mayor también. Luego una laptop para poder leer los registros, algunos programas para adquirir la información y la batería que me permite alimentar el sistema. ¿Okay? Aquí tenemos una fotografía que fue tomada también durante la pandemia, en el cual tenemos este de aquí es el digitalizador. Los sensores se encuentran en esta dirección, aquí donde está la manito, ahí están los sensores colocados en este parque. ¿Okay? Y aquí tenemos a la persona realizando el golpe sobre el suelo. Este golpe en el suelo provoca una serie de ondas que los sensores en superficie van a poder registrar. Esa es la idea de un ensayo físico. Aquí yo no estoy haciendo ningún tipo de perforación. Yo solamente estoy midiendo la llegada de las ondas, de estas ondas de aquí, a través de los sensores que tengo en superficie. ¿Ok? Entonces, recuerden, yo puedo golpear al centro de una línea de sensores y aquí yo voy a ver cada uno de estos sensores, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 24, representan, el registro está representado por esas líneas verticales. ¿Ok? Y se dan cuenta que yo tengo una tendencia, vean, a ver si llega por aquí, ¿verdad? El sensor que está más cerca a la estrella tiene una llegada de la onda más rápida, ¿cierto? El tiempo cero está aquí, ¿no? Y más tiempo está acá. Está más cerca, ¿verdad? Y luego, mientras más me alejo, más tiempo demora en llegar la onda, igual aquí. Mientras más me alejo, más tiempo demora en llegar la onda. ¿Okay? Lo que yo necesito es identificar la primera llegada, por eso la P. Primera llegada. La primera llegada de las ondas. ¿Okay? Primera llegada. Letra P.
golpeo al centro de la línea, golpeo a un lado de la línea, en cada una de esas estrellas representa un golpe. ¿Ok? A un lado de la línea, en la mitad de la mitad, etc. Entonces, si yo golpeo, voy a generar estos rayos, ¿verdad? Aquí están los rayos. Rayo, 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 rayo. Sin entrar mucho en detalle tampoco, solo para presentarles los esquemas. Yo tengo una curva tiempo-distancia, yo tengo una pendiente, ¿verdad? Y luego aquí tengo un cambio de pendiente. Este cambio de pendiente me indica que yo tengo dos estratos que se identifican en el suelo. ¿Ok? Esa es la idea de analizar una curva tiempo y distancia. Cuando existe un cambio de pendiente, quiere decir que esta velocidad va cambiando. ¿Ok? Y al cambiar la velocidad, significa que estamos frente a la transición de dos estratos. ¿Está bien? Pueden ser dos estratos o pueden ser más estratos. Miren aquí. Yo tengo aquí 4 estratos. Entonces tengo una pendiente, 2 pendientes, 3 pendientes y 4 pendientes. Y esa pendiente se va haciendo cada vez más horizontal. ¿Por qué? Las velocidades se van haciendo cada vez más altas. Se está tomando menos tiempo recorrer cierta distancia. ¿Ok? Y aquí dense cuenta de esto, a esto quiero llegar. Yo estoy identificando los espesores, aquí está, y la velocidad de 4 estratos, aquí 1, 2, 3, 4. Y para esto no he necesitado hacer algún tipo de perforación, solamente ejecutar el golpe o un golpe con una bomba sobre el suelo y registrar eso en algunos sensores. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia y el poder de estos ensayos geofísicos, es poder llegar a un punto en el cual inferimos la estructura subsuperficial a través de la medición de unas propiedades en superficie. ¿Ok? Rápidamente voy a pasar esto, me quedan unos 5 minutos y después tomo asistencia. Habíamos hablado de las ondas P. ¿Ok? En el caso de las ondas S, aquí ondas P, estamos hablando de compresión, es el ensayo de refracción sísmica. Luego, en este caso, corte tiene que ver con el ensayo que se denomina MASW. Cuando yo estudiaba hace años, no tocábamos estos temas. Estos temas son de cierto tiempo hasta ahora, que me parece importante presentárselo porque ya la mayoría de consultoras en ingeniería geotécnica utilizan estos métodos geofísicos y es bueno que ustedes conozcan de ellos en las aulas universitarias. ¿Okay? Entonces, el ensayo de MSW lo que hace en principio es algo muy similar, medir la llegada de las ondas, pero a partir igual del golpe, la realización de una serie de golpes. Cada una de esas estrellas representa un golpe. ¿Ok? Aquí un golpe y al otro lado de la línea un golpe y otro golpe. ¿Okay? Y registro de las ondas, todo a nivel superficial. Cada uno de estos triángulos que está aquí representa un sensor y colocamos 24 sensores. ¿Qué medimos? No voy a entrar en detalle qué significa esto, solo para su concepto son curvas de dispersión. No hay mucha cosa, eso se puede explicar en un curso de geofísica o de dinámica de suelo. Pero lo que queremos llegar es a esto, que es un perfil de velocidades, que es similar a un perfil estratigráfico, pero yo le puedo asignar cualquier propiedad, ¿no? Imaginemos, nosotros vamos a aprender en el curso la propiedad de densidad, ¿cierto? Ya hemos hablado de la velocidad de las ondas compresionales, ahora vamos a hablar de la velocidad de las ondas de corte. ¿Okay? Hay una serie de propiedades que yo puedo identificar en los materiales también. Aquí ves, ¿no? 1, 1, 1, y aquí 2, 2, 2. Identificar una estratificación, una secuencia de materiales, pero a través de una propiedad que se denomina velocidad. Y vean aquí que la velocidad se va incrementando en profundidad. ¿Okay? Así que yo puedo conocer ciertas propiedades de la estratificación a partir de la ejecución de algunos ensayos indirectos. Recuerden, estos ensayos indirectos no involucran ni excavaciones, ni perforaciones, ni la extracción de muestras. ¿Okay? Ahora, ¿para qué me es importante esto? Eso sí es necesario, y con esto ya termino antes de tomar asistencia. Es lo siguiente. Ustedes en el curso de Ingeniería Sismoresistente van a aprender que un registro sísmico, cuando ocurre un sismo, tenemos así, ¿verdad?
movimiento, luego un movimiento repentino, la fase principal, y luego tenemos el regreso al estado natural de vibración, ¿verdad? Estas ondas que yo les he presentado aquí están acá, en este registro sísmico. Estas ondas P, recuerden que son las primeras que llegan, primera llegada. Las ondas S están acá, y las ondas superficiales están acá. ¿Qué identifican ustedes de las ondas S en relación al resto de las ondas que tienen las mayores amplitudes, ¿cierto?, de todo el registro? ¿Qué significa que tienen las mayores amplitudes? Que tienen la mayor energía. Y la energía, si tiene mayor energía, tiene mayores características de provocar algún tipo de destrucción. ¿Ok? Entonces, por eso de todas estas ondas, las más importantes que tenemos que evaluar nosotros son las ondas S, porque representan la mayor energía de un sismo. ¿Ok? Entonces, si yo evalúo las ondas S, en el suelo yo tengo que evaluar también la velocidad de las ondas S. ¿Ok? Es esto de aquí. Todo esto de acá representa la variación de las velocidades S en profundidad. ¿Ok? Y este parámetro de aquí, que no voy a entrar mucho en detalle, significa el BS30. ¿Qué significa BS30? El promedio de estas velocidades en los primeros 30 metros de suelo. Eso ustedes van a recordarlo muchísimo, porque de un tiempo a esta parte se ha vuelto bastante importante la evaluación de lo que se llama BS30. Cuando yo era universitario no había el concepto de BS30. ¿Ok? Todavía. Ahora sí ya es, en la norma se encuentra y seguirá estando por muchísimo tiempo. Entonces, ¿recuerdan por qué es necesario el BS30? Recuerden, ondas S, la mayor energía, mayores características de destrucción, así que si yo necesito la onda S, en cada estrato de suelo voy a evaluar la velocidad a la cual viaja esa onda S. Si yo tengo un estrato de 30 metros, puedo evaluar el promedio de esas velocidades S en esos 30 metros. ¿Ok? Y luego, en la norma es 0.30, ustedes, aquí está el BS30, yo no llego hasta allá arriba, pero aquí dice el BS30, ¿ok? Esta es la normativa americana del año 2010, revalidada en el 17 y en el 22, en el cual yo clasifico los materiales en función de ese valor de BS30. Mientras más alto sea el BS30, el suelo se caracteriza como una roca. Mientras más bajo sea ese BS30, el suelo se caracteriza como una arcilla. Eso es lo que yo necesito que recuerden de esta parte del suelo. Evaluamos propiedades promedio y mientras más altas sean esas propiedades, significa que el suelo es más rígido. ¿Qué es lo más rígido que tenemos? Roca dura, roca, suelo denso. Mientras va decreciendo esta velocidad, el suelo también lo va haciendo en rigidez. ¿Ok? Es decir, podemos llegar aquí dice suelo E, arcillas blandas. ¿Ok? Entonces, en función del BS30, el suelo se puede clasificar sísmicamente. ¿Ok? Es importante a estas alturas empezar a ingresar estos conceptos con alumnos con ustedes. ¿Okay? Entonces tenemos, ¿por qué hay diferentes tablas aquí? Porque son diferentes normas a nivel internacional. Esta es la norma americana, esta es la norma chilena, esta es la norma europea, pero todas, se dan cuenta, tienen BS30 aquí, BS30 acá, BS30 acá y BS30. Entonces todas las normas a nivel internacional, por ejemplo, cuando yo estudiaba no había historia, clasifican los suelos sísmicamente a partir de ese número de BS. ¿Ok? Nos quedamos aquí. Voy a tomar lista.